cuando se habla de que los sindicatos deben tener personería jurídica o personería gremial en la pata sindical. Desde el PIT-CNT se dice, desde Marcelo Abdala para abajo, que están de acuerdo con eso, que parecía que no, pero lo afirman así. Pero desde el sector empresarial no se escucha. Entonces la pregunta, Pablo, es la siguiente. Cuando uno habla con Richard Reed, le dice cómo hicieron en la bebida para trabajar 7 horas y tener sueldos de 70, 80, 90, 120 mil pesos. Y él dice, fácil. Tenemos personalidad jurídica, mostraron los números y llegamos a la conclusión, ellos y nosotros, de que podían. ¿El sector empresarial está preparado para mostrar los números cuando esto avance y la ley se apruebe? Yo creo que el camino hacia relaciones laborales más maduras es un camino en donde las dos partes tienen que avanzar y el gobierno también. Es una construcción colectiva y sin duda que la existencia de una personería gremial da garantías de que eventuales malos usos de información reservada, que obviamente son muy sensibles para cualquier empresa, puedan generar consecuencias y que esas consecuencias no queden diluidas en el marco de la responsabilidad no es de nadie. La personería gremial lo que permite es que si un sindicato actúa mal, hay quien responde, que es la propia institución en la cabeza de sus dirigentes que están estatuidos formalmente en la personería gremial. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esa dirección, que no tiene por qué ser la regla, porque la discusión sobre información reservada puede ser en circunstancias excepcionales cuando se requiere de parte de la empresa, por ejemplo, el no cumplimiento, porque dice no poder, de ciertos acuerdos en materia salarial o ciertos beneficios laborales. Que sea como sistema, eso depende ya más de la negociación bipartita entre el sindicato y las empresas, ¿no? Ahí nosotros no tenemos una línea, ni mucho menos. Simplemente decir, la personalidad jurídica está pensada, y quiero hacer el reconocimiento, el PIT-CNT estuvo de acuerdo en que se presentara un proyecto de ley de personería gremial, nos dijeron que ellos necesitaban un instrumento más ágil que las personerías jurídicas tradicionales, aunque la gran mayoría de los sindicatos tienen personería jurídica, o sea, no es que estemos hablando de que son pocos los que la tienen, son la mayoría. Pero este es un instrumento que ayuda a que, haya responsabilidad. Los actores colectivos tenemos que tener la capacidad de responder de manera directa por nuestras acciones, no solo los individuos, ¿no? Gracias. Ministro, habló de las exigencias del mercado laboral y la adecuación a esas exigencias. ¿Está el Ministerio de Trabajo en diálogo permanente con ANEP, con CODICEN, ahora que estamos cerca de implantarse la reforma educativa, para la cual se pide mayor presupuesto en la próxima rendición de cuentas? Digo, ¿hay un diálogo fluido entre el Ministerio de Trabajo y CODICEN para que esas exigencias del mercado laboral sean tenidas en cuenta en la currícula? Sí, hay un diálogo. Yo reconozco que quizás podría ser más intenso. También tenemos otro actor que es el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es como una pieza articuladora entre, por un lado, el sistema educativo, y ahí nos consta que efectivamente hay un diálogo fuerte entre ANEP e INEFOP, y tiene que haberlo también entre el Ministerio de Trabajo y Educación, porque claramente cuando uno analiza en profundidad el problema del desajuste entre las capacitaciones de las personas y las oportunidades laborales, el tema central es la educación. Es decir, lo que ocurre es que las capacidades y competencias que adquieren las personas en el sistema educativo actual que estamos transformando son capacidades y competencias que no ajustan con las oportunidades del mercado laboral y sobre todo de sus tendencias futuras. Por lo tanto, la reforma curricular, que es por competencias, y eso me parece que es un acierto
excelente, es decir, vamos a una enseñanza por adquisición de competencias y de habilidades, que es lo que permite la sintonía mayor con el mercado de empleo, porque al fin y al cabo, cuando uno se pregunta de última para qué sirve la educación, el sistema educativo en cualquier sociedad, sirve para dos cosas: para generar una socialización de valores, para que una sociedad tenga una cohesión en cuanto a cuáles son sus valores, y para preparar a las nuevas generaciones para ingresar al mundo adulto, que se traduce concretamente en la inserción laboral. Entonces, el vínculo y el puente entre trabajo y educación tiene que estar firme y de ida y vuelta, Una pregunta que llega del público dice: dado los resultados que presentó el seguro parcial de los trabajadores durante la pandemia, luego de su vencimiento reglamentario, ¿se piensa en instrumentar por ley? No así como está, porque lo que nosotros no podemos instaurar es la idea de que se contraten trabajadores por más horas y que luego el Estado subsidie una parte, que esa es la lógica del parcial. Eso funciona en régimen de emergencia. Puede ser, esto es simplemente un pensamiento en voz alta, no quiere decir nada, que uno pueda tener un instrumento excepcional por 1 o 2 meses para situaciones que estén muy debidamente fundamentadas, pero no puede ser la norma. La norma no puede ser porque además tiene un problema que todos ustedes conocen bien, que es de casi imposible fiscalización. Es decir, el seguro de paro parcial por horas o por días es muy difícil de detectar si alguien hace algo indebido. ¿No es cierto, inspector, que está por allá? me lo puede corroborar. Entonces, es un instrumento fantástico para una situación de emergencia en donde la actividad de las empresas significativamente se redujo a la mitad o por ahí. Y por lo tanto, entonces ahí, en vez de que el trabajador quede desvinculado, reduce su tiempo de trabajo. Pero eso vale en la situación de excepcionalidad. Ministro, me gustaría saber su postura respecto a la idea de repensar la jornada laboral, una discusión que está presente en muchos países al día de hoy. ¿Qué postura tiene como secretario de Estado hoy? Sin ninguna duda tenemos que discutir este tema. No tengo ninguna duda de que el mundo va a una lógica... Bueno, de hecho, la ley de teletrabajo cambia el sistema de cómputo de la jornada laboral, llevándolo a un cómputo semanal, lo cual permite justamente una mayor flexibilidad que va en favor del trabajador y del empleador. No solo de que la empresa pueda distribuir mejor sus horarios de trabajo y lograr mejoras en materia de competitividad o de productividad, sino también que para el trabajador esa posible flexibilidad, siempre hay que mantener criterios, hay que mantener reglas de juego, hay que mantener exigencias, eso está claro, pero la flexibilidad en cuanto al cómputo de la jornada laboral, que rígidamente tenga que ser las 8 horas por día, etcétera, etcétera, bueno, eso es parte de una forma de relaciones laborales que en muchos casos deberá mantenerse, pero en otros casos merece una transformación y una incorporación de nuevas ideas. 2 preguntas en una. ¿Cuáles son los datos oficiales de ustedes con respecto a la pérdida del salario real en el sector público? ¿Y qué se puede adelantar de lo que será la cadencia de recuperación, sobre todo hablando del 1 de enero del año que viene? Bueno, lo que yo quiero decir es que afortunadamente hemos alcanzado un diálogo constructivo entre los sindicatos públicos y el gobierno para encontrar un número que de alguna manera represente una confluencia sobre 2 miradas diferentes en el punto de partida sobre cómo medir la caída del salario real en el sector público. Pero me parece que lo importante es eso, lo importante es que al final nos pongamos todos de acuerdo, gobiernos y trabajadores, sobre cuánto es lo que hay que recuperar y cómo se va a recuperar en el transcurrir de la rendición de cuentas esta, la rendición de cuentas del año que viene y la última.
Una pregunta que nos llega desde la audiencia, según los audiencias. Está bien, son oyentes. Según los anuncios de la ministra de Economía, el 2022 con un crecimiento previsto del PBI del 4,8%, se lograría un incremento de 40.000 nuevos puestos de trabajo. Este y otros indicadores de empleo y desempleo marcan una mejora creciente del mercado laboral. Sin embargo, siguen vigentes inequidades notorias, en especial en lo relacionado con el salario. La pregunta es, ¿no es momento de realizar ya una mejora en las remuneraciones, realizando un esfuerzo extraordinario en el 2021, supongo que quiso decir 2022, y no esperar a recuperar el salario real al final del periodo de este gobierno? No, lo primero que quiero corregir es que no estamos esperando al final. Empezó en los dos sectores, en el sector público y en el sector privado. En el sector público, el aumento salarial de enero de este año fue la inflación esperada, 5,8 era la esperada en aquel momento, más 1,2 de recuperación. Como luego vimos que la inflación se había disparado, se otorgó a partir del mes próximo, de julio, un 2% adicional a cuenta del incremento salarial que se va a otorgar el 1 de enero del 23. Pero entonces, la recuperación del poder adquisitivo del salario público ya empezó en enero del 22, con ese 1,2%. En enero del 23 va a incorporarse otro componente más de recuperación, además de incorporar la diferencia entre inflación ocurrida e inflación esperada, entre 5,8 y lo que termine siendo la inflación de este año, más la inflación esperada del año 23, más ese nuevo componente de recuperación. O sea, para decirlo más claro, desde enero del 22 el salario público viene recuperando. Y con respecto al privado, la pauta de la novena ronda, la que se llevó adelante en julio del año pasado, incluía que en el proceso del julio del 21 a junio del 23 se recuperara un 1,6% de la pérdida salarial ocurrida en el periodo puente. Y algunos grupos de actividad, que eso es lo que vamos a tener información en los próximos días, algunas mesas acordaron una recuperación mayor y en algunas incluso no llegó a haber caída del salario real. La mayoría sí, sin duda. Y por supuesto, lo que reste por corregir en cuanto a volver al nivel del 2020, en la 10ª ronda será justamente objeto de análisis y de negociaciones la búsqueda de lograr que en la medida de lo posible la mayor cantidad de trabajadores puedan completar la recuperación. Pero en síntesis, la recuperación está en camino. Empezó en julio del 21 para los privados y empezó en enero del 22 para los públicos. Esta pregunta no es al ministro, es al presidente del Partido Independiente. Y aún a riesgo de una respuesta moderada, porque forma parte de una coalición de gobierno, ¿qué espera el Partido Independiente de la rendición de cuentas que se entregará mañana? No solo esperamos, sabemos que es una rendición de cuentas que tiene un gran objetivo que para mí desde hace décadas es el principal objetivo que debería tener el país, que es la transformación educativa. Acá hay un impacto muy fuerte a un proceso que ya se inició, pero que ahora recibe el espaldarazo que la verdad debió haber ocurrido por lo menos 15 años atrás. El Uruguay tiene esa asignatura pendiente de la educación y por lo tanto estamos totalmente alineados con que la educación sea la prioridad de la rendición de cuentas que se está por presentar mañana al Parlamento. También creemos que hay que seguir apostando a la recuperación de la seguridad y por lo tanto está bien que así ocurra. Creemos que es importante que haya fondos, por lo menos una señal de aumento de la inversión en ciencia y tecnología. Y creo que este es un camino. Miren, el año pasado cuando a mí me decían esta rendición de cuentas que favorece a los que más tienen, yo digo, de un gobierno de derecha, etcétera, etcétera, yo decía, a ver, ¿cuáles son los gastos que el gobierno aprobó el año pasado en rendición de cuentas? Primera infancia para sectores postergados, ley de empleo
para promover el empleo de los sectores vulnerables y regularización de asentamientos. Si a mí me dicen que ese es un programa de derecha, yo creo que es un programa de transformación seria, con sensibilidad social, y que hace que un partido como el Partido Independiente, que es un partido de centro-izquierda, que es un partido socialdemócrata, se encuentre cómodo participando y empujando para la recuperación de este país. Ministro, ¿qué nos puede adelantar de cuáles serán los principales lineamientos de la reforma previsional? Bueno, yo creo que eso más bien ha sido el trabajo de la comisión de expertos, y esos lineamientos están, digamos, ante el público desde fines del año pasado. Lo que ha habido ahora es un proceso de aterrizaje fino que implica convertir un documento de recomendaciones de reforma, que tenía como 100 y pico de páginas, en un proyecto de ley, o mejor dicho, en un anteproyecto de ley. En eso se ha trabajado mucho, pero todavía no está cerrado el tema. Entonces, cuando llegue el momento, digamos, de cerrar la parte jurídica y tener el anteproyecto de ley, tendremos que dar la discusión política y, obviamente, legislativa. Dos preguntas más de la gente. Esta dice si, cuando se habla de recuperación salarial, ¿qué tipo de instrucción, entre comillas, hay para que no se dispare la inflación? Está bien, es muy buena la pregunta, porque realmente todos tenemos claro, que el salario es un componente en los costos de producción y por lo tanto tiene algún impacto inflacionario. Yo lo que quiero decir es que ese proceso, por eso justamente el proceso de recuperación salarial es un proceso que va incorporando partes de recuperación que de alguna manera tienen como cautela que no haya una situación propia de la zanahoria y el burro. Es decir, que al final tú aumentas salarios y aumentas la inflación y por lo tanto seguís teniendo un problema de poder adquisitivo y tenés que volver a aumentar salarios. Eso hay que evitarlo. Y de hecho, las decisiones que se tomaron en abril, cuando dijimos vamos a aumentar 2 puntos los salarios públicos, vamos a pedirle a los sectores privados que puedan adelantar el correctivo, y el aumento de las jubilaciones todo a cuenta en realidad fue adelantar aumentos que van a ocurrir en enero del 23, siempre fue con un estudio muy, muy cauteloso de que aquellos aumentos que se dan sobre esos colectivos de trabajadores tengan mínimo impacto inflacionario. Y de hecho se estudió el impacto y está claro que esas medidas tienen un impacto muy, muy moderado. Y de hecho, cuando uno mira los números de la inflación, el Uruguay viene, por ahora, crucemos los dedos, moderando su ritmo inflacionario en los últimos meses. Bueno, por acá alguien quería preguntarle al ministro sobre la ley de personería jurídica para los sindicatos. ¿Cuál sería la sanción para quien no quiera realizar la personería? ¿Se desconocería la legitimidad de ese sindicato y no se le pasarían los aportes de los funcionarios? No. Primero que nada, decir, la personería gremial es voluntaria. Y eso sí que es una orientación general de OIT que nosotros tenemos que cuidar. O sea, a nadie se le obliga a tener personería gremial o jurídica. Lo que sí ocurre es que tener personería gremial permite ciertas actividades que recién mencioné. Una, el poder, digamos, ser un requisito para poder acceder a información reservada de la empresa, siempre y cuando la empresa la quiera dar. Y segundo, la recaudación de la cuota sindical por planilla. Esa sí es una novedad, eso va a surgir cuando esta ley se convierta en ley, pero no es una obligación. O sea, el sindicato tiene todo el derecho a seguir existiendo, no tiene por qué tener personería gremial y puede recaudar la cuota sindical, lo tendrá que hacer en función de su propia estructura de recaudación. Ese es el criterio.